Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de su canal Yacel FX. Con ustedes, un servidor, Yacer Tavares, mentor y educador de trading, macroeconomía, educación financiera y de finanzas personales. El día de hoy vamos a estar desglosando y presentándole a todos ustedes esta noticia macroeconómica que se titula Cuba rompe el techo de los 200 pesos por dólar en el mercado informal. Vamos a ver el desglose de esta noticia. Tenemos acá el cambio en el mercado informal en Cuba está a punto de romper el techo histórico de los 200 pesos cubanos por dólar y sin expectativas de que la moneda nacional deje de depreciarse, según economistas consultados por EFE. Esta tasa cambiaria es la más alta del pasado reciente de la isla. Ni siquiera en el llamado periodo especial de los 90 años, de los años 90, perdón, tras la caída del bloque soviético, se llegó a superar esta cotización. El mercado informal, el mayoritario en la isla, es donde muchos cubanos se surten de pesos antes de marchar en la actual oleada migratoria. Desde octubre de 2021, son más de 180,000 los que han alcanzado las costas de Estados Unidos, una cifra récord. Es una profecía autocumplida, sentencia el cubano Pavel Vidal Alejandro, profesor asociado en la Universidad Javeriana de Cali, Colombia, en entrevista con EFE. Existe una total falta de credibilidad en el peso cubano y no hay políticas monetarias para revertir la situación, añade. La gráfica del mercado cambiario informal que publica todos los días el medio especializado independiente El Toque, convertida en referencia de este mercado, deja todo negro sobre blanco. Aunque la depreciación ya era patente desde 2021, año en el que entró en vigor la mayor reforma económica de los últimos años, conocida como Tarea Ordenamiento, la caída en picada del peso realmente se originó en agosto. Es decir, que en agosto 2021, el peso cubano está viniendo en una caída en picada en su cotización contra el dólar. Y ya está alcanzando unas cifras realmente alarmantes y como acabamos de ver, el país, las políticas monetarias del país no están haciendo absolutamente nada para frenar esta caída. 200 pesos cubanos por un dólar en la actualidad. Seguimos leyendo. El ministro de Economía, Alejandro Gil, anunció que el Estado compraría moneda extranjera a personas físicas, una medida pensada para captar divisas en un escenario de crisis en el turismo. Gil precisó que la compra se basaría en un cambio 5 veces mayor que el oficial, de 24 CUP por dólar, establecido en la tarea ordenamiento, en niveles similares a los del mercado informal en ese entonces, en torno a los 120 CUP. Bueno, aquí vemos que
una posible medida para frenar esto que está ocurriendo es inyectar el mercado cubano comprando divisas a turistas. Con eso ellos están buscando apelar al concepto de la ley de demanda en economía, que mientras más hay circulando en una economía de un producto en particular, en este caso el producto sería el dólar americano, mientras más haya más billetes circulando a lo interno de Cuba, entonces por ley de oferta y demanda, ¿verdad? Hacer que haya más del producto que la demanda existente, eso haría entonces que bajara la tasa inflacionaria con respecto al dólar. Esa medida fue tomada también en mi país, República Dominicana, en el año 2020 y 2021. El dólar estaba escaseando, dado que por la crisis del COVID, muchas empresas, como sabemos, cerraron en Estados Unidos y la tasa de desempleo aumentó. Eso hizo que el flujo de divisas desde los Estados Unidos menguara bastante hacia mi país. Aquí en mi país, República Dominicana, es una costumbre que los dominicanos erradicados allá en Estados Unidos manden divisas a las familias acá. Un dato importante es decir que en Estados Unidos estiman que hay alrededor de 2 millones de dominicanos viviendo y esos 2 millones de dominicanos suelen mandar recursos económicos a sus familias que están acá. Por motivo del COVID, la pandemia, muchos quedaron desempleados temporalmente y o enviaban menos dinero o no enviaban dinero en absoluto. Eso causó que también la tasa cambiaria del dólar empezara a dispararse al punto tal de que se colocó casi la tasa cambiaria a 60 dólares por, perdón, 60 pesos dominicanos por un dólar. Casi se vio a esos niveles. El nivel más alto que lo llegué a ver fue en los 59. La tasa cambiaria por 59 pesos, un dólar. Sin embargo, el Banco Central de la República Dominicana tomó por medida inyectar el país de muchísimos billetes de dólares, de forma tal que la cantidad de dólares circulando en la economía excediera más de lo que se necesitaba para satisfacer la demanda actual, y eso ha hecho que la tasa del dólar no solamente deje de subir, sino que se ha controlado y ha ido bajando de 59 pesos el dólar, que era la tasa cambiaria, hasta el día de hoy, 2 de octubre del año 2022, está la tasa en 53 pesos, un dólar aproximadamente. Y como vemos, esto es lo que está buscando hacer el gobierno cubano. Están buscando inyectar a la economía de muchos billetes de dólar para que así no siga aumentando la tasa cambiaria y a su vez que empiece a bajar. Seguimos leyendo. Más tarde, Gil, es decir, Gil es el ministro de Economía en Cuba. Más tarde, Gil hizo otro anuncio. El gobierno también vendería divisas, aunque con limitaciones. El objetivo, explicó, era fortalecer el peso e ir desplazando la compraventa de dólares en la calle. Ahí está, señores. El objetivo es inyectar de dólares la economía y que todos los bancos tengan suficiente por encima de la demanda y así hacer que baje la cotización del dólar en peso cubano. Y también ahí vemos que están buscando erradicar el mercado negro, que eso también contribuye a lo que es que se sobrevalore la divisa. No es lo mismo usted ir a una casa de cambio, a un banco, a comprar dólares que hacerlo en la calle.
ese mercado negro, que así es como se llama, esas personas tienden a vender todavía más caro las divisas a como lo haría un establecimiento regulado por el Estado. Seguimos leyendo. Lo cual obviamente, eso de los vendedores en la calle, el mercado negro, eso afecta aún más la situación de adquirir los dólares a un precio razonable. Y usted me dirá, bueno, eh, muchas veces no hay de otra que comprarlos en las calles, y es verdad. Si hay una situación así como esa que está teniendo Cuba, de que, o sea, todo indica es que hay escasez de dólares. Obviamente en una situación así, si hay escasez, usted puede ir a un banco, una tasa de cambio, y es muy posible que le digan que no tienen dólares en ese momento para cambiarlos, para usted ya sea para comprarlos, y no tenga otro recurso más que comprarlo en el mercado negro, a constas de que se lo van a vender todavía más caro. Entonces, si inyectan más dinero a la economía, más divisa norteamericana, tal como es el plan, entonces ahí los bancos, las casas de cambio tendrán suficiente para atender la demanda y así podrían mitigar el mercado negro a la vez de que se equilibraría la tasa cambiaria y hasta mejor aún empezaría a bajar. Seguimos leyendo. Los expertos consultados coinciden en calificar de errónea la medida, que mostró la fragilidad del Estado frente al mercado informal. Desde entonces el peso ha caído estrepitosamente. La implementación del limitado mercado cambiario oficial lastró a una moneda que ha ido perdiendo peso en la vida diaria de los cubanos, quienes también han visto en el dólar un valor de refugio estable, señalan los expertos. Bueno, eso sí es una situación deplorable. Es decir, que los cubanos están prefiriendo mejor cambiar sus dólares, aunque no los vayan a, perdón, sus pesos cubanos por dólares, aunque no los vayan a utilizar en ese momento, simple y llanamente porque ante la inflación y devaluación del peso cubano, el dólar es un activo refugio que con el paso del tiempo ha venido revaluándose. Incluso ahora mismo eso es lo que está ocurriendo en este año 2022. El dólar se está repuntando y ya está por encima del euro, está a punto de pasarle a la libra, al franco suizo, está por encima del dólar canadiense, por encima del rublo ruso, del yuan chino, del yen japonés. O sea que las autoridades cubanas deben de tomar una medida de inmediato para evitar de que se siga devaluando su peso, y esa actitud que están haciendo los cubanos de rechazo, de no querer su moneda nacional, aún más empeora esta situación. Es lo que le digo, hay un alto apetito, una alta demanda, y la cantidad de dólares que hay circulando en la economía cubana no dan abasto. Entonces hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y eso obviamente hace que el precio se vaya de las nubes. En este caso, el bien que se está demandando por montón, que es el dólar americano. Continuamos con la lectura. La implementación del limitado mercado cambiario oficial lastró a una moneda que ha ido perdiendo peso en la vida diaria de los cubanos, quienes también han visto en el dólar un valor de refugio estable, señalan los expertos. Además, otra señal de alarma es la cantidad de CUP en la circulación. Es decir, la cantidad de pesos cubanos que hay en circulación es otra señal de alarma, porque su aumento favorece la inflación. Otro de los problemas actuales de la economía cubana. Voy a detenerme ahí brevemente, tal como cita en ese párrafo: mientras más billetes se impriman,
de una moneda en particular aumenta la inflación. Entonces, Cuba está teniendo ese problema ahora mismo, tal como leímos. Es decir, aparte de que hay muy pocos dólares en la economía, además de eso hay demasiados billetes, demasiados medios circulantes en la misma, y eso, aparte de que la tasa cambiaria con el dólar está disparada, la inflación también está disparada. Voy a poner como un ejemplo de esa misma situación, de que a medida de que se imprimen más billetes, la inflación aumenta. Vamos a volver a Estados Unidos nuevamente. En el año 2020-2021, con esto del COVID, del coronavirus, esta pandemia, el gobierno americano en ese momento, a manos de Donald Trump, decidió otorgar el famoso cheque de estímulos, continuado luego por el presidente actual Joe Biden. El cheque de estímulo, que no era más que un cheque gratuito que todos los meses se daba en Estados Unidos por un monto de $2.500 por habitante, como una forma de mantener el consumo en la economía, dado el cese de las industrias, el paro de la producción que hubo interno, dado el COVID, las medidas de distanciamiento social que hubo que tomar, también el desempleo masivo que esto generó. Con ese cheque de estímulo, el gobierno americano en esos 2 años imprimió para regalar 3 trillones de dólares, lo cual equivalió al 40% del total de billetes en dólares que se ha imprimido en toda la historia. Solamente en esos 2 años se imprimió casi la mitad de todo lo que se ha imprimido en la historia. ¿Qué causó esto? Una inflación monstruosa, que es la que Estados Unidos está intentando combatir ahora mismo con los aumentos de tasas que está haciendo agresivos la Fed. La inflación alcanzó en Estados Unidos un nivel de un 9.36, un nivel sumamente alarmante, y el detonante de esto fue esa imprimidera excesiva de dinero para regalar. Así que a medida que se impriman más billetes en una economía y se pongan a circular, mayor será la devaluación de esa moneda y mayor será la inflación. Los bienes y servicios cada vez costarán más. Para frenar eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Recoger todo el exceso de dinero que hay circulando en la economía, que eso es lo que está haciendo actualmente Estados Unidos con las subas de tasas. Seguimos leyendo. El encarecimiento de los precios que situó oficialmente en el primer semestre en el 13.40%, aunque analistas independientes lo han colocado en cifras por encima del 100%. Es decir, Cuba está teniendo este problema también de una inflación elevadísima. Aquí vemos que dice que el encarecimiento de los precios se situó oficialmente en el primer semestre de este año 2022 en el 13.40%, aunque otros analistas independientes dicen que los precios han subido un 100%. O sea, una situación bastante penosa que está teniendo Cuba ahora mismo, encarecimiento de los precios. Una parte de los expertos dicen que ha sido de un 13,40%, mientras que otros dicen que han sido de un 100%, o sea, lo cual es devastador. Así que hasta aquí este artículo del día de hoy, titulado Cuba rompe el techo de los 200 pesos por dólar en el mercado informal. Hoy es sábado 2 de octubre del 2022. Les exhorto a todos ustedes que se suscriban a este canal,
de macroeconomía, trading, finanzas personales y educación financiera en general. Déjame tus comentarios en la sección de comentarios del video acerca de este tema. Si te gustó el video, dale like. Hasta una próxima entrega.